2024 fue, no me cabe la menor duda, uno de los años con mayores rendimientos deportivos en todo el mundo. Naturalmente, a lo que ya nos tienen acostumbrados a todos los amantes del atletismo y del fútbol, en las gestas europeas, la nostalgia también para las ligas en Arabia, naturalmente lo que anima a nuestro fútbol, el sudamericano, en particular el brasileño, el argentino, para muchos también el colombiano y por supuesto el mexicano. Y cómo no circunscribirnos también al grandísimo evento del año, el que se llevó a cabo justamente en pleno verano ahí en Francia con unos extraordinarios organizadores. Tuvimos oportunidad de hacer la cobertura y ustedes entonces de presenciar en tiempo real, al menos en un par de ocasiones, en momentos decisivos en el boxeo, en el fútbol, como les he dicho, en el atletismo y en la gimnasia olímpica, que fueron, digamos, los eventos que con mayor relevancia nosotros en etcétera cubrimos para ustedes con los nombres, con los récords, con el entusiasmo y ese espíritu olímpico que cobijó a todo ese entusiasmo como para decir que en efecto cada vez más en esta suerte de heterogeneidad o de desigualdad, si ustedes quieren, en el mundo, mientras en otros sitios, y haremos por supuesto la pormenorización al respecto, la niñez vive, por ejemplo, situaciones terribles en Sudáfrica, en África, vive situaciones terribles en Siria, en fin. Por otro lado, también bollantes países con enorme riqueza y también otros que, aunque no lo tengan tanta, cuentan con infraestructura impresionante para dar, al menos en el casillero de la repartición de medallas, una pelea importante, más allá, por supuesto, de las medallas a las que nos tiene acostumbrado Estados Unidos o que nos tiene acostumbrado también, pues todos aquellos países que como Francia tuvieron una actitud bastante destacada, oigan, y en la gimnasia en particular, Italia, que finalmente desbancó a esa tradicional o proverbial presencia de los rumanos, que como sabemos generalmente ocupan los primeros lugares ahí, y en el caso varonil, bueno, ya vimos todos justamente a los italianos, y qué decir, por supuesto, en el femenil con aquella brasileña que concitó la admiración de millones de personas, incluidas las dos gimnastas más importantes en la historia, no estoy exagerando, en la historia de esa disciplina. De tal manera que sí, podemos decir, estadounidenses ellas, con la gallardía y con la humildad suficiente para reconocer que al menos en esos momentos fueron superadas. Para muchos de nosotros está claro que, sin embargo, se trata de dos grandes colosas de la gimnasia universal y que, por supuesto, desde mi punto de vista también son todavía mejores de lo que mostraron en la duela o en las barras en aquellos momentos. El caso es que sí, ahí se encuentra uno de los terrenos importantes con los que podemos nosotros hacer nostalgia, mirar hacia atrás y decir, esperemos que así sea la gesta mundialista, al menos en el fútbol, y para ello creo que los países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, no pueden hacerse demasiadas ilusiones. En primer lugar, porque Estados Unidos ya es un país que compite, su selección tiene ya a mucho más jugadores en el extranjero que las escuadras canadienses y mexicanas, aunque al mismo tiempo también el relevo generacional no ha sido tan consistente como muchos hubiéramos querido. El dinamismo del fútbol canadiense no creo que alcance, ojalá me equivoque, por supuesto, no creo que alcance para que tenga un papel relevante, así sea incluso también anfitrión, que junto con nuestro país ustedes vieron los tumbos que hemos dado, primero con el Jimmy Lozano, que llega como sustituto de emergencia, y luego con Javier Aguirre, para dar cuenta de una selección con un paso irregular, con una serie de resultados más emotivos y llenos de corazón que con un despliegue de fútbol. Me parece que en el terreno digamos, del fútbol, lo más importante son dos cosas. Uno,
Pachuca y las grandes instancias en las que llegó a nivel internacional su juego, imagínense, nada menos, nada más que con el Real Madrid, como para que en efecto podamos signar que Pachuca y Tigres son en el ámbito internacional las escuadras que mayor presencia han tenido. No me atrevería a decir que las de mayor prestigio. Creo que cuando alguien habla del fútbol mexicano allende las fronteras, se refiere siempre o por lo regular al equipo América. Y es que en efecto, los 3 últimos torneos han sido, digamos, del dominio del América al haber conseguido 3 copas consecutivas. Es el primer tricampeón, se dijo hasta la saciedad en su momento, de los torneos cortos, repito, de los torneos cortos, porque en torneos anteriores, en efecto, Chivas, el propio América y Cruz Azul ya habían conseguido esa proeza en los torneos cortos. Es la primera vez que un equipo mexicano logra este palmarés, muy merecido desde mi punto de vista. Pero bueno, desde luego que también hay que señalar que este nivel, el del fútbol mexicano, ha sido de claroscuros. La selección mexicana es un reflejo de eso, de una visión fundamentalmente del negocio que sobre el deporte. No tenemos un relevo generacional, y si esto que hay en la selección mexicana es relevo generacional, pues tenemos en efecto una alicaída escuadra, y combino las dos cosas porque no están disociados. El fútbol, la liga profesional de fútbol mexicana, con su reflejo que es la selección mexicana, y claro está, los errores que los federativos han cometido en la estructura y la organización y la dinámica de esta liga mexicana, en donde pues no existe digamos, el descenso, y en consecuencia también se aminora con mucho la competencia, las inversiones que se requieren al respecto, digamos, los premios y los castigos, permítanme ponerlo en ese orden, como para que hubiera en efecto un grado de preocupación mayor de los clubes y una estructura que empiece a tener mejores jugadores. Se fue Guardado, es el año en el que se despidió de nosotros Guardado. Irving Lozano se encuentra también de capa caída, y así lo mismo ocurre con Ochoa, aunque en efecto Francisco Memo Ochoa ha tenido un extraordinario relevo en Malagón. Me parece que es ese uno de los grandes arqueros, el arquero del equipo América, el que puede darle, no me cabe la menor duda, la mayor seguridad posible, así en estos momentos, al seleccionado mexicano, muy bien respaldado también en el América por Cota. Y en efecto creo que ahí se encuentra pues buena parte de las expectativas que tengamos en estas inversiones que podamos lograr. Y claro, siempre entendiendo que se trata de aficiones, siempre entendiendo y no manchándolo de ideología, de tonterías o de prédicas, de que pues no son tan importantes los olímpicos, no es tan importante el fútbol mundial, no es tan importante, pues no sé, las carreras de automovilismo, lo importante es lo que pasa en el país. No, bueno, pues en efecto, el hombre, la mujer, también estamos formando o formamos parte de pues una realidad en donde también el entretenimiento, la diversión, los espectáculos forman parte del día a día de nuestro consumo permanente, y en consecuencia también podemos decir que en el fútbol mexicano pues se concitaron muchas pasiones, ¿no? Y que necesitamos una afición, yo creo, que sea más exigente con los clubes. Desde mi punto de vista, siempre le hará bien al fútbol mexicano un Guadalajara firme, un Guadalajara sólido, un Guadalajara animador de los torneos, pero si sus aficionados no le exigen, difícilmente va a tener una sacudida como la que me parece debe tener el equipo de fútbol Guadalajara. Su directiva no ha reaccionado con la tingencia que uno quisiera, y en efecto se está convirtiendo ese en un equipo pues para la nostalgia. No hay relevo generacional en relación con una afición que pueda aplaudir a este equipo, más allá de este tipo de defensas ideológicas que nada tienen que ver con el fútbol, nada tienen que ver con el fútbol, que si es mexicanísimo, que si no es mexicanísimo, que si este tipo de, para mí por supuesto, tonterías. Y ahí está el ejemplo de Cruz Azul.
de Tigres y de Monterrey. Por supuesto que aunque estos dos últimos equipos regios no han despuntado como que se quisiera o como quisiera un aficionado en serio al fútbol para tener, como les digo a ustedes, mayores protagonistas, sí podemos decir que en Cruz Azul hay igualmente una carrera importante que puede hacer que pues no solo sean 2 o 3 equipos los que animen cada torneo, sino que se vayan diversificando. Ustedes saben que en efecto, pues sí, el América es el principal animador, pero esperamos, por supuesto, que haya, sobre todo, exigencia, una visión del aficionado que vaya más allá del corte ideológico, que comprenda que pues solo en estas instancias de exigencia deportiva es como podemos tener mejores espectáculos y desde luego, como dijo, una mejor selección mexicana de fútbol. Ya veremos entonces el próximo año, también está lleno de grandes eventos. No toqué, como ustedes vieron, lo de el box. Me parece que en México, en el mundo en general, ya no hay box. Y cuando yo digo ya no hay box, por supuesto que me estoy refiriendo a todas aquellas características que tienen que ver con la destreza, con la estrategia, con la técnica, con todo ello, ¿no? No me estoy refiriendo pues incluso a representativos de México o del extranjero, en donde en efecto pues se encuentra ese, a mí me parece, deporte, si no se hace algo al respecto, digamos, en un riesgo clarísimo de desaparecer como tal. No ocurrió así con el fútbol, con el boxeo amateur, no ocurrió así con el boxeo olímpico, y esperamos que ahí sí, en efecto, salgan los nuevos gladiadores que le den una revitalización a el boxeo. Pero bueno, pues ese fue el año que estamos despidiendo, tan lleno de claroscuros, y ya veremos, por supuesto, cuáles son los derroteros que tenga, y lo estaremos cubriendo, ustedes saben, siempre sobre la base de una información más en el terreno político, que es a lo que nosotros nos dedicamos, pero también en la instancia deportiva poder con ustedes compartir pues estas aficiones, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.